Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 10, que está conformado por Vera Vázquez José Francisco, Ramírez Camacho Brian, Alonso Delgado Ronnie y mi persona Medina Logroño Fabricio. El tema que vamos a exponer hoy es la línea de proceso industrial para la elaboración de polietileno en polvo, el cual corresponde al proyecto del segundo parcial, balance de materia y energía. A continuación, mi compañero. Antes de empezar, bueno, prácticamente donde nos vamos a enfocar más que es en el balance de energía para esta parte del video, que es el balance de energía y el diseño de equipo. Vamos a hacer un recordatorio de de nuestra planta, de nuestros equipos, lo que vamos a utilizar. Eh, bueno, lo que vamos a fabricar es polietileno en polvo, pues, ¿no? Para el polietileno, se va a necesitar obviamente cuatro corrientes. La primera corriente va a ser de oxígeno, va a entrar también el solvente, que en este caso va a ser el ciclohexano, va a entrar también lo que es el etileno, ya, y también va a entrar un catalizador, que en este caso va a ser el aditivo que va a mejorar el proceso de reacción. Ese va a producir en este reactor que podemos ver aquí, donde van a entrar ya las cuatro corrientes y se va a dar paso a la reacción de polimerización, pues, ¿no? Posterior a eso, eh, ya aquí el polímero ya va a salir, pero no en las condiciones que nosotros la necesitamos, porque es en polvo y con la mayor cantidad de pureza respecto a polímero se refiere, ¿no? Eh, Aquí ya va a salir el polietileno, pero de manera líquida, entonces a entrar aquí a un settler que es bifásico, eh, donde va a haber una separación, pues, ¿no? Por eso es bifásico. Por esta corriente aquí va a pasar la corriente líquida, ya, y por esta corriente de acá arriba ya va a pasar la parte en gas, que se va a condensar aquí, se va a calentar y va a recircular nuevamente al reactor para tratar de optimizar la producción, ¿no? Y no desperdiciar. Acá ya va a pasar a otro proceso. Bueno, la parte ya líquida que no sale tan pura va a pasar a este equipo de aquí, donde se va a filtrar. Ya, va a filtrar nuevamente para aprovechar el fluido de manera más pura y va a pasar a la siguiente operación junto con el otro producto que ya ha salido más puro a un proceso de centrífuga, pues, ¿no? Eh, Posterior a eso, lo más puro va a pasar a esta otra corriente de acá y a la corriente de aquí ya va a pasar a un proceso de aquí, como podemos ver, en este proceso de filtración nuevamente, ya, el producto que no sale tan puro después de la filtración va a pasar nuevamente a un condensador donde nuevamente va a recircular al reactor para que se pueda reaccionar. ¿Ya? Y la parte más pura que ya sale ya de la centrífuga es como la separación del polvo, va a pasar nuevamente a otro proceso, acá como podemos ver el proceso de filtración, ¿ya? Y después va a seguir pasando por otra centrífuga, donde ya se va a dar la separación nuevamente para pasar a un proceso de secado, pues, ¿no? Y luego de eso va a pasar a un proceso donde tenemos un equipo ciclón, donde separa también las partículas en polvo, ¿ya? Y por este lado ya vamos a tener el polietileno en polvo. Acá a esta setlet ya va a pasar lo que es también solvente, va a pasar también etileno y pero ya es en pequeñas proporciones, 1 o 2%, y la mayor cantidad de polietileno ya va a pasar aquí por un 98-99% de polietileno. Bueno, yo voy a explicar lo que es la parte del diseño del reactor. Como sabemos, anteriormente teníamos una cantidad de polímero, de polietileno que queríamos llegar, que era 10 toneladas por hora.
y nos dimos cuenta que es una cantidad muy elevada que realizando lo que es el diseño del reactor se tiene que es una cantidad muy elevada y se va a tener un reactor de más de 150 metros, por lo cual es un reactor no real que no se puede aplicar. Entonces tratamos de menorar lo que es la cantidad de polietileno que se desea llegar, que ahora son 20 toneladas por día, que como ya teníamos la plantilla, simplemente se cambió en la parte de abajo, tenemos para poder cambiar los datos y obtener nuevos datos. Por ejemplo, la producción deseada, que es 20 toneladas, 20.000 kilogramos por día. Y entonces se obtuvo nuevos datos en cada una de las diferentes corrientes, como está automatizada la tabla, con la finalidad de poder obtener un reactor más real y que se pueda aplicar. Bueno, como vemos aquí en la corriente 17, vamos a producir 20.000 kilogramos por día, que viene a ser 20 toneladas por día. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el balance de energía. Bueno, para el balance de energía, primero ya se obtiene todos los datos que obtenemos en la tabla anterior, que eso lo realizamos en el balance de materia, el proyecto anterior. Una vez que ya obtenemos todos los datos en cada una de las corrientes y cada uno de los componentes que van a pasar por los diferentes tipos de corrientes, lo transformamos a kilogramos días, que ahora va a ser las unidades que vamos a trabajar en este nuevo proyecto. Y por otro lado, ya entrando para el diseño del reactor, lo que primero que hicimos fue encontrar primero todos los datos referente a la densidad, el CP, el peso molecular de cada una de las sustancias presentes eh, en, en lo que va a entrar al reactor, que en este caso solo tenemos un reactor y que es solamente la primera operación donde van a entrar las primeras corrientes. En lo que entra lo que es el nitrógeno, el etileno, que el etileno se va a transformar en polietileno, tenemos el copolímero, que el polietileno y el hexano, ¿no? Ya una vez que ya tenemos todo lo que es los diferentes tipos de densidades, CP y entalpías en cada una de esas corrientes, procedemos a calcular lo que es el calor presente en la entrada del reactor, en cada una de las corrientes, perdón. En cada una de estas corrientes, como vemos aquí tenemos lo que es el calor, que viene dado por la fórmula que dice que la masa es igual a la masa por la entalpía más la masa por el Cp multiplicado por la variación de la temperatura. Como aquí vemos, ya una vez que obtenemos lo que es el calor presente de cada uno de los componentes en cada una de las corrientes, lo que se procedió a hacer fue una diferencia de la entrada y salida para calcular lo que es el calor del reactor. Bueno, ese valor nos dio negativo porque la salida obviamente va a ser mayor porque el calor es exotérmico y va a generar calor hacia sus alrededores. Por otro lado, primero antes de realizar lo que es el diseño del PFR, que va a ser un reactor de flujo tapón, como vemos aquí, procedimos a calcular lo que es el tau, lo que es los minutos favorables para este tipo de reactores, y lo más adecuado, de acuerdo a su densidad, es de 30 minutos, ¿no? Ya, y eso es para obtener el valor del tau. Una vez que ya obtenemos este valor, lo procedimos a poner en la parte de aquí. Ya.
Una vez que ya obtenemos el valor del tau, procedimos a calcular los caudales de cada una de las entradas, en este caso de las sustancias, de acuerdo a sus densidades, ¿no? Una vez que ya obtenemos el hidrógeno molecular, el etileno, el copolímero, en este caso el polietileno no se va a formar porque todavía no ha reaccionado. Tenemos el hexano, los aditivos y el vapor, que en este caso el vapor de agua que va a entrar es en la corriente 23, entonces tenemos cero. Por otro lado, para obtener lo que es ya para obtener lo que es los caudales, el caudal total de entrada, se procede a sumar toda la entrada y tenemos que es de 884,11 metros cuadrados por metro por hora. Procedimos a dividir por 60 y, y lo dividimos para 60 y lo transformamos en metros cúbicos por minuto, que multiplicado por el tau se elimina y nos queda en metros cúbicos. Y ahí obtendríamos el valor de lo que es del reactor. Una vez que ya obtenemos el volumen que nos da en metros cúbicos del reactor, pues aplicamos la fórmula que nos dice que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y obtenemos lo que es el área transversal. Obviamente que el diámetro le pusimos 5 metros porque es un diámetro adecuado, favorable para este tipo de reactores. Ya, una vez que ya obtenemos lo que es el área transversal, pues obtenemos lo que es la longitud y nos da una longitud de 22,151 metros, que podemos decir que es una longitud un poco más baja y adecuada para un diseño de planta. Ya si, ya si se quiere obtener, en este caso, una mayor cantidad de polietileno, pues sería, por ejemplo, otra planta o más equipos, otro diseño. Y el mismo diseño se lo puede duplicar y se puede obtener una doble cantidad de producción que queríamos llegar. Bueno, esto es en cuanto al diseño del reactor. Gracias. Bien, una vez que se terminaron de realizar los cálculos del reactor, lo que vendría siendo el corazón de nuestra planta, luego vamos a proceder a presentar lo que son los flujos en las tuberías. Bueno, el diseño en las tuberías se tomaron lo que vienen siendo lo que se podría decir como las tuberías principales. Entonces, las tuberías principales que necesitarían de una bomba. Entonces, lo que hicimos fue separar cada una de ellas. Entonces, aquí lo que utilizamos es la ecuación de Bernoulli, bien sea para lo que son fluidos gaseosos o también los fluidos líquidos. Entonces, aquí tenemos lo que es la ecuación de Bernoulli, que nos dice que va a considerar lo que viene siendo la energía gravitacional, que es la presión, también la energía cinética y también la energía potencial. Además de que también considera para cada uno de estas tuberías lo que viene siendo las pérdidas, ya sea por accesorios o por la fricción en las tuberías. También tenemos que mencionar que estamos utilizando una tubería de 3 pulgadas con cédula 40 en acero inoxidable. Esto es para asumir este diámetro, sea de una manera constante para lo que viene siendo la facilidad del cálculo. Bien, ahí se procede a la resolución de cada tramo. El objetivo en sí de la resolución de cada uno de estos era encontrar la altura de bombeo. Una vez encontrada esta altura, lo que nos ayudaría a determinar si en este tramo se necesitaría de una bomba. Entonces así se hizo para cada tramo. Bueno, y aquí tenemos en este caso de aquí, para cada una de las tuberías. Por ejemplo, en este caso de aquí que tenemos que es HB negativo. Entonces, lo que esto quiere decir es que no necesitaría de una bomba.
lo que trataría de decirnos es que en esta parte la transferencia del fluido que esté transportando iba a ser de forma natural, es decir, que no iba a ser necesario instalar una bomba. Ya, en cambio, cuando salía este positivo, esto quiere decir que necesitaría de una bomba. Entonces ahí lo que se hace es calcular en base a cada una de las propiedades, que son viscosidad, las densidades que van a cambiar dependiendo del fluido que va a transportarse a través de la tubería. Entonces también se van a calcular las potencias para cada una de las bombas. Ya, bueno, tenemos aquí que para la tubería número 1, tenemos cada uno de sus componentes a la entrada y a la salida. Entonces ya una vez obtenido cada uno de estos datos para cada una de las tuberías, tenemos que en la tubería número 1, si se va a necesitar una bomba con cierta temperatura, con cierta potencia. En la tubería número 2, de igual manera, tenemos que el HV es positivo, es decir, necesitamos una bomba. Bueno, asimismo para cada uno de las diferentes tuberías, también se tomaron en cuenta una ecuación, la ecuación de Darcy, que es para las pérdidas de las tuberías, en el cual habría que considerar lo que viene siendo el flujo, si es laminar o es turbulento. Cuando es el reino es mayor a 4000, es turbulento, se utiliza esta ecuación de aquí. En cambio, si el flujo es laminar, es decir, es menor a 4000, se utiliza la función de 64 dividido para reino. Ya, entonces así continuamos con las demás tuberías, realizando el mismo cálculo. Tenemos aquí cada uno de los datos de lo que tenía el caudal, el caudal al final, la velocidad y las densidades de cada uno de los fluidos transportados por la tubería. Para cada uno de todo lo que esté interviniendo en lo que viene siendo la tubería, sea cualquier accesorio que esté, está siendo calculado en cada una de las tablas. Bien, a continuación mi compañero. Bueno, como explicó mi compañero, para el sistema de tuberías utilizamos las ecuaciones de Bernoulli y la ecuación de Darcy para las pérdidas de tuberías. Y cuando el R era mayor a 4000 es turbulento, o si no, hay algunas tuberías que salieron menores a 4000, o sea que es laminar. Por este lado tenemos las conclusiones y recomendaciones del balance de materia, ya antes mencionado en el anterior video, pero vamos a recordarlas un poquito, ¿no? Para el balance de materia se obtuvo un total de 23 corrientes, un arreglo relativamente largo para este proceso de la elaboración o fabricación del plástico, pero el software de Excel facilitó el cálculo de este tipo de balances, lo cual es una ventaja a poder utilizarlo el Excel, a diferencia de realizar los cálculos a mano, ¿no? Es un poco más largo el proceso, ya que el Excel es mucho más sencillo. La comprobación de fórmulas a través de celdas con un criterio de ingeniería adecuado y el uso de herramientas facilitan el balance de plantas de procesos. Bien, el diseño de un balance para este tipo de plantas de polietileno en polvo constituye una ventaja hoy en día, ya que estudios ratifican que este tipo de plástico de mayor uso es utilizado más en el mundo, pues, ¿no? Y el de tener una planta de este tipo constituye una ventaja en términos económicos. Más sin embargo, se debe analizar el impacto ambiental de este tipo de plantas, ya que en términos de biodegradabilidad, el plástico tiene un tiempo largo de descomposición, como por ejemplo, podrían ser 150 años o a veces hasta más. Bien, por el lado de las conclusiones y recomendaciones del balance de materia, aquí, bueno, podemos decir que se calculó el balance de calor de las tuberías utilizando los valores de entalpía y capacidad calorífica de los componentes. Con estos valores se calculó el flujo calorífico del equipo, el cual nos dio negativo, y cuando es así es necesario integrar un sistema de enfriamiento que retiene la cantidad de calor calculada, ¿no?
El diseño del reactor se calculó con la ecuación de tiempo de residencia y asumiendo el diámetro de este. El valor del diámetro puede variar dependiendo de la disponibilidad del espacio real que contenga la planta. En ese caso, sería necesario recalcular el valor de longitud para que alcance el volumen necesario. Como ya antes lo mencionaron mis compañeros, nosotros en el balance de materia, nuestra capacidad de producción eran de 10 toneladas por hora. Pero al realizar el diseño de equipo del reactor, más que todo, al producir 10 toneladas por hora, necesitaríamos un reactor de más de 100 metros de largo. Entonces, en términos económicos, y como lo mencionaba anteriormente, en términos de espacio de la planta, sería a veces complicado de que la planta, bueno, complicado y quizás un poco más costoso también al tener un reactor de más de 100 metros largo, ya que por espacio a veces no es un poco imposible, ¿no? Entonces tuvimos que modificar la capacidad de producción a 20 toneladas por día, pues, ¿no? Y de ahí sí ya necesitaríamos un reactor de 10 metros de largo, más o menos, aproximadamente, de 10 a 20 metros de largo, y que es un poco más realista, pues, ¿no? Y de pronto quizás si la planta de polietileno en polvo necesitaría aumentar la cantidad de producción, o bueno, no, la capacidad de producción, podría implementar dos o tres plantas más para que ya no sean 20 toneladas por día, sino de pronto 60 o 80 toneladas por día, pues, ¿no? Pero también habría que analizar un poco términos económicos al implementar varias plantas, ¿no? Aquí también se realizó el diseño de tuberías de la planta con la potencia de las bombas calculadas. Se puede calcular las bombas disponibles en el mercado que tengan la capacidad de bombeo igual o mayor que la calculada. Y las bombas de alta presión son necesarias en tuberías que transportan el polímero debido a la alta viscosidad del mismo, por lo cual se debe realizar un sistema económico para determinar si es rentable adquirir bomba de ese tipo de magnitudes o por el contrario implementar líneas paralelas para reducir la presión necesaria. La potencia negativa de el diseño de equipo de las tuberías, cuando la potencia es negativa, aquí indicaba que era necesario la instalación de una bomba, y esto se debe a que la presión inicial es suficiente para desplazar el fluido a través de las tuberías, o en ciertos casos el fluido se transporta por la fuerza de la gravedad. Muchas gracias.